de Aries ahora este 9 de abril, pues con el primer planeta que va a hacer conjunción es con Neptuno. Esto va a pasar a 2 grados en el signo de Aries, es de manera que el 9 ingresa Marte y más o menos para el 13, 12 en algunas partes del planeta y en otras partes para, pues ya el 13 de abril vamos a tener esta conjunción Marte y Neptuno. ¿A qué se puede dedicar Marte cuando está en Aries y se encuentra con su antagonista? Porque Neptuno le ofrece todo lo contrario a lo que pueda dedicarse Marte. Observemos cómo en la astrología tomamos a Neptuno como lo que no se puede ver. Tomamos a Neptuno como esa parte inconsciente y esa parte que requiere de mucha introspección. Una manera de definir a Neptuno en la astrología, por ejemplo, son los sueños o la calidad de sueño, la calidad de estar bajo quietud, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros cerramos los ojos, hacemos contacto con la energía arquetípica de Neptuno. Entramos en sueño profundo, cerramos los ojos, vemos todo oscuro y eso es muy Neptuno. Entonces, dentro de nuestro cotidiano vivir, todos los días hacemos contacto con Neptuno al momento de cerrar los ojos, bien sea para dormir o bien sea para meditar. Son las dos fases en las que podemos utilizar nuestra energía neptuniana. Los sueños son típicos de Neptuno. Cuando nosotros soñamos algo, ay, me soñé que estaba en este lugar, me soñé que estaba con estas personas, me soñé que iba a la playa, me soñé que tenía esta relación, me soñé que estaba haciendo X, Y, Z. Pues toda esa capacidad de soñar, de imaginar, toda esa capacidad de visualizar, esa palabra de visualización, eso es súper Neptuno. No hay nada más neptuniano que visualizar. No es malo, Neptuno no es que sea malo ni bueno. Ustedes saben que los planetas y la astrología, pues no es un lenguaje, pero no se trata de que sea bueno o que sea malo, es necesario. Incluso, pues muy ilusorio y todo lo que pueda significar y lo que pueda regir Neptuno, pero yo creo que a veces hacemos mal en decir que Neptuno es solamente ilusionarse y ya. No, esto es necesario porque imagínate la vida sin ilusiones, imagínate la vida sin imágenes, imagínate la vida sin poder recrear un panorama de lo que va a ser mi futuro, de lo que va a ser mi vida. Por eso Neptuno es un planeta inherente al ser humano. Es decir, que en el mismo momento que tú me invitas a algo, pues es casi que inevitable que yo no me ilusione o que yo no haga una imagen acerca de eso. Sí, si tú me dices, Javier, veámonos este fin de semana para almorzar, es inevitable que yo no genere una imagen acerca de nuestro encuentro. ¿Sí? Y eso ya empieza a tener que ver con Neptuno, con la ilusión, con la imaginación, con la visualización. Por eso Neptuno, regente del sueño, regente de las imágenes, es inherente al ser humano. Inherente al ser humano que está, así nosotros no queramos ilusionarnos. Por ejemplo, es un sesgo decir esto. Mira, trata de no ilusionarte demasiado. Pues siempre nos vamos a ilusionar. Siempre. Siempre va a haber un punto de ilusión. ¿Sí? Trata de no ilusionarte mucho con ese trabajo. Trata de no ilusionarte mucho con eso que vas a hacer. Trata, empezando por ahí. Trata. ¿Por qué utilizamos el trata? Porque de entrada sabemos que es complejo. Trata de no ilusionarte mucho con esa persona. Trata de no, ¿sabes? Pero la vida nos invita a la ilusión. La vida nos invita a la recreación de imágenes. La vida nos invita a la recreación de visualizar mi vida. Así nosotros queramos negarlo. Por eso es Neptuno. Entre sí, entre no, lo hago, no lo hago. La mentira, la ilusión. Creo que no me estoy ilusionando. No, para nada. No, no, no estoy ilusionada ni estoy ilusionado con este programa, no, o sea, 0,0. Yo no estoy ilusionado con esto. Es más, no generé ninguna imagen antes de salir al aire. No, no me ilusioné para nada. Pues estoy negando algo que es muy humano.
Eso es Neptuno en el signo de Aries. No da tiempo, no da tregua, pasa. Y aquí la invitación que le hace Marte, porque Marte ingresa y hace esta conjunción. Para los que de pronto no son tan habilidosos con el tema, la palabra conjunción nos está referenciando que dos planetas se alinean y se ubican en el mismo signo, ¿ya? Y se ubican en los mismos grados. Es lo que vamos a tener ahora, próximo, con la entrada de Marte en el signo de Aries, pues vamos a vivir una conjunción del planeta Marte que se une al planeta Neptuno. Claro, al existir una conjunción entre dos planetas tan antagonistas, porque Marte es todo lo contrario a Neptuno. Además que Marte llega en este caso a su domicilio, Marte llega a su dignidad, Marte llega pues a Aries, a su signo regente. Entonces tiene una carga y tiene un poder mucho más elevado que cuando Marte por lo general transita por los otros 11 signos del zodiaco. De otra parte, a Marte no le gusta tanto ilusionar, no es su función imaginación. La energía de Marte es muy física, la energía de Marte es muy activa. Marte es un planeta que propone constante movimiento. Marte es un planeta que propone conflicto. Marte es como ese encargado de nuestra vida en decir, si esto no cuesta o si esto no tiene un obstáculo, pues esto no sabe a nada. Por eso Marte también rige la sangre que corre por nuestras venas, esa energía, y claro, automáticamente asociamos la energía de la sangre que corre por nuestras venas, pues la energía es, la sangre es muy rica en energía. La sangre tiene oxígeno, la sangre tiene nutrientes, la sangre es el combustible con el que nuestro cuerpo logra trasladar energía disponible en oxígeno, logra trasladar una cantidad de química que es lo que necesitan los órganos para sostener la estructura física. Entonces automáticamente pensamos en Marte, pues es acción permanente y constante. A eso nos invita mucho Marte, pero al estar en conjunción con Neptuno, observen que aquí el tema tiene un tinte. ¿Y qué puede decirnos, qué puede invitarnos la conjunción de Marte y Neptuno en un signo tan activo como lo es Aries, que rige también la cabeza? Esta conjunción hace que nosotros unamos la actividad física, unamos la cotidianidad, unamos la sangre que corre por nuestras venas, los órganos que están en constante movimiento. A veces creemos que solamente está en movimiento el corazón. Marte en el signo de Aries nos recuerda que toda nuestra maquinaria está siempre en movimiento, incluso aunque nosotros estemos durmiendo. Marte es el que nos recuerda que los pulmones están siempre activos, nunca paran, que la sangre nunca deja de correr por nuestras venas, que los riñones todo el tiempo están haciendo un trabajo. Marte en Aries, en conjunción a Neptuno, nos recuerda que el corazón está latiendo permanentemente. Marte nos recuerda que necesitamos oxígeno. Marte nos recuerda que requerimos sí o sí de estar en constante movimiento en las distintas áreas de nuestra vida. Al estar en conjunción con Neptuno, es el movimiento de la psique, el movimiento de las imágenes que nosotros tenemos o hemos venido alimentando humanamente en nuestro cotidiano vivir. Entonces, esta conjunción planetaria entre Marte y Neptuno nos invita a todos los seres humanos, a todos los que poblamos este planeta Tierra, nos invita a hallarle un sentido neptuniano muy espiritual a toda la maquinaria y a todo lo que es nuestra sangre, que si bien la sangre está corriendo por nuestro cuerpo y está en proceso permanente, ¿cómo nosotros podemos darle ese toque de sentido, bien sea álmico, que eso es muy típico de Neptuno, y bien sea la respiración? Fíjense que Marte y en conjunción con Neptuno son los grandes gobernantes de respirar, porque cuando nosotros respiramos, utilizamos a Marte en la acción de inhalar, pero cuando estamos inhalando, lo que ingresa por nuestras fosas nasales es demasiado neptuniano. No lo vemos.
está ahí, alimenta el cuerpo, oxigena la sangre, pero el aire como tal, lo que nosotros inhalamos, el aire, el oxígeno, lo que nosotros aspiramos con nuestras fosas nasales, no lo estamos viendo. Es decir, es muy Neptuno. Entonces, esto lo hacemos en Aries. Tengamos en cuenta que Aries es la cabeza, Aries es la parte alta de nosotros. La acción de respirar es muy Marte y lo que inhalamos por nuestras fosas nasales es muy Neptuno. El día de ayer lunes compartía con el grupo de la membresía de los que están en meditación. Ayer en la noche hicimos una meditación muy hermosa. Bueno, creo que todas las meditaciones tienen su razón de ser y tienen su espacio, pero considero que en especial la meditación que estuvimos haciendo ayer lunes 6 de abril, pues fue una meditación que nos permitió conectar mucho con esa esencia de Marte y de Neptuno. Yo escuchaba los relatos de algunos de los asistentes, de algunos de los que están en la membresía Meditación Mérkaba, y escuchaba cómo cada uno lo vive de manera distinta, cómo cada uno logró conectar con su propio self de manera diferente, cómo cada uno logró hacer esas aspiraciones de Marte y Neptuno de manera muy vivida, de manera como muy especial, eh, como muy también tan íntima, ¿no? Nuestra respiración es tan íntima que eso es parte de lo que nos viene a contar esta conjunción de Marte y Neptuno. Cuántas cosas que no vemos están sucediendo a nuestro alrededor. Cuántas cosas en nuestro cotidiano vivir nosotros las ignoramos, mucho por Neptuno, no nos damos cuenta que están pasando. Hay una cantidad de sucesos energéticos, espirituales, neptunianos, hay una cantidad de compañía, hay una cantidad de energía disponible que siempre está con nosotros y nosotros a veces vamos con ese acelerador a 1000%, a 1000 por hora, que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de todos los milagros que están sucediendo en nuestro mundo circundante, que a veces es necesario utilizar a Marte en Aries en conjunción a Neptuno, que esto es la acción de respirar y de ser consciente. Porque ¿cómo más hacemos consciente a Neptuno? Neptuno es el planeta que rige el inconsciente. En el mismo momento que yo hago algo consciente en mi vida, ya sale de la fase neptuniana, sale de la fase inconsciente, ¿sí? Y ya lo hago consciente. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo puedo tener contacto con el misterio? ¿Cómo puedo tener contacto con Neptuno? ¿Cómo puedo tener contacto y percibir todas aquellas presentaciones y todas aquellas sustancias y todas aquellas energías neptunianas que son como la respiración, que no se ven, pero son existentes y tienen una escala y una vibración en la jerarquía de las distintas dimensiones? ¿Cómo poder hacer contacto con eso utilizando a Marte? Pues Marte conecta mucho en conjunción con Neptuno con el arte de respirar. Cuando nosotros respiramos, hacemos consciente nuestra existencia. Y hacer consciente la existencia es demasiado Neptuno. Todo esto en el signo de Aries, pues es una maravilla. Esta es la invitación que nos está haciendo el universo ahora con Neptuno y conjunción con Marte. ¿Cómo podemos darle sentido a toda la maquinaria, a todo lo que es Aries, a todo lo que es el yo, a todo lo que es la identidad? ¿Cómo darle un sello personal que tenga sentido de manera espiritual para mí y que yo pueda de manera neptuniana hacer toda esa capacidad de acción, como por ejemplo respirar a lo Neptuno, de manera inconsciente y dejando que la vida también me sorprenda con las cosas que hay alrededor y que están pasando? Este tránsito también nos invita a Marte, conjunción Neptuno, a revisar todas aquellas acciones o todas aquellas imágenes que requieren de mi atención. A veces tenemos muchos sueños, porque Neptuno nos habla también de los sueños. Pero Marte nos dice, bueno, pues estos sueños solamente se pueden hacer realidad si nosotros colocamos en marcha pequeñas cuotas
o desplazamos nuestro pequeño yo o accionamos nuestro pequeño yo en algo, ¿sí? Lo empezamos a relacionar con algo. Neptuno en conjunción con Marte es la ilusión del último suspiro. Por ejemplo, saquemos esta imagen de Neptuno. ¿Cuánto nosotros nos costó vivir la expresión de respirar? ¿Cuántas veces nosotros desde la no materia, desde la existencia pero no física, nosotros estuvimos deseosos de respirar? Si tan solo tuviéramos la oportunidad de respirar, si tan solo pudiera existir, si tan solo pudiera tener un cuerpo físico para tener esa sensación de sentir la respiración en la nariz. Y una vez ya estamos aquí en carne y una vez ya estamos en Aries, una vez ya nacimos, una vez ya estamos vivos, pues se nos vuelve algo circunstancial. Ah, respirar, ¿qué sentido se le ve a eso? No, pues será que eso aporta mucho. Esa es la valía de Neptuno en Marte. Marte también nos empodera para ser conscientes de cómo el misterio tiene espacio en nuestra vida y cómo nosotros estamos aprovechando toda esa energía neptuniana y toda esa energía de Marte. Esa es la gran reflexión a la que nos invita este accionar, este respirar, este ir a la cabeza, darle sentido a la sangre, darle sentido a los órganos. Miren algo tan sencillo, por ejemplo, que nos enseña Marte y que nos enseña Neptuno. Muchas veces creemos que como eso está ahí, pero pocas veces nos dedicamos a sentirlo. Marte es el planeta de la conquista, Marte es el planeta de la gobernabilidad, Marte es el planeta que se encarga de accionar un proceso que nos permita tener sentido y pasión y sentir que esto significa algo estar vivo. Eso es Marte también en Aries. Entonces, al estar con Neptuno, ¿cuántos de ustedes se han permitido, por ejemplo, sentir su sangre? Esa es una pregunta muy Marte conjunción Neptuno en el signo de Aries. ¿Cómo sientes tú tu propia sangre? Sentir yo mi sangre. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo sientes tú tus riñones? ¿Cómo sientes tú tu pálpito? Algo tan básico. Porque Marte es la fuerza del proceso. Marte no es solamente hacer y hacer y hacer en el afuera. Ahora que está en conjunción con Neptuno, esto que estamos haciendo, estamos leyendo la conjunción, estamos traduciendo la conjunción de Marte y Neptuno. ¿Cómo sientes tú el latir de tu corazón? O bueno, o mejor aún, ¿cómo sientes tú tu propio corazón? Ahí está, tan sencillo como eso. ¿Cómo sientes tú tu propio corazón? Y es algo tan obvio, es algo tan Marte en Aries, algo tan del yo, que automáticamente queda ese gran vacío. ¿Cómo es esto de que cómo siento yo mi corazón? Pues ahí está, y ahí está latiendo, ahí está trabajando. Que yo sepa, pues yo no sufro de nada del corazón, gracias a Dios. A mí no me molesta el corazón. Pero estamos hablando de Neptuno. Neptuno en Aries, que encierra ese misterio, que encierra el espíritu. Neptuno en Aries, que es eso intangible, eso que va más allá de la razón de pronto médica o de la razón fisiológica de por qué los seres humanos tenemos un corazón. Claro, fisiológicamente, estudiando la materia, y es el que bombea la sangre y chalala, chelele, y esto es lo conocido y lo obvio y lo tangible y lo racional. Eso es Marte en Aries, corazón, se encarga de un trabajo, mantenernos vivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Neptuno, al estar en esa conjunción Neptuno, Neptuno envuelve la energía de Marte en Aries y empieza a decirnos, ¿y qué sentido tiene ese órgano ahí en tu corazón? Claramente que alberga una razón muy neptuniana, muy espiritual, muy de fondo. ¿Cómo sientes tú el propio latido de tu corazón? ¿Lo has sentido alguna vez? ¿Te has detenido un momento a sentir tu propio corazón? Eso nos dice la conjunción de Marte y Neptuno en el signo de Aries.
¿Te has detenido un momento a sentir tu hígado? ¿Te has detenido en algún momento a sentir tu piel? No que otro venga a hacerle sentir a uno cosas, no que venga otra persona a hacerte sentir y que me toque y que siento y entonces si no me toca no puedo sentir mi piel. No, 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 no. Marte y Neptuno nos envuelven en ese signo de Aries que es el signo del yo, de la conquista, de la fuerza. Realmente ya me aprendí a conquistar, ya aprendí a conquistar la primera materia que en pertenencia poseo, o sea, el yo físico. ¿Te has puesto a sentir tus propios pulmones? ¿Cómo sientes tus propios pulmones? A veces es más fácil ir a donde otra persona, ir al médico a que me cuente a ver cómo están mis pulmones, porque yo no tengo ni idea. A veces es más fácil ir al cardiólogo a que me hagan exámenes a ver cómo está mi corazón, porque yo ni siquiera nunca me he tomado el trabajo de sentir mi propio corazón. A veces es más fácil ir por allá a un experto, a un profesional de la salud, a que me diga cómo están mis venas, porque nunca me he tomado el trabajo de sentir mis propias venas, de sentir mi sangre en mi cuerpo. Marte en conjunción con Neptuno en el signo de Aries nos dice, tú puedes elevar tu propia temperatura corporal sin mover un solo dedo. Ojo aquí, que esto es clave. Marte conjunción Neptuno en Aries. Tienes la capacidad de elevar tu propia temperatura sin mover un solo dedo, es decir, desde Neptuno, desde la psique, ¿sí? Puedes hacer que tu temperatura se eleve desde Neptuno, desde la cabeza, desde el espíritu, desde la fuerza interna, de adentro hacia afuera, sin mover un solo dedo, o sea, sin utilizar la fuerza física. ¿Tienes esa capacidad o todavía no has logrado tu propia conquista? ¿Todavía no has logrado tu propia gobernabilidad? Esto es maravilloso, es muy poético, es muy romántico. Es un accionar distinto. Es la vida diciéndonos hasta dónde tengo esa capacidad de ser dueño de mí mismo, hasta dónde puedo sentir mi propia luz. Con Marte en conjunción Neptuno, pues Marte es el que a través del proceso de la respiración, a través del proceso de la sangre y a través de toda la energía, porque Marte es energía viva, en esa conjunción con Neptuno, cómo voy despertando mi propia vitalidad y cómo voy gozándola. Es que mientras les cuento, es inevitable para mí no sudar. Y eso que tengo el aire acondicionado, tengo aquí las astas a toda mecha, en fin. Pero mientras yo voy contándoles a ustedes, me voy conectando con todo y por eso estoy que sudo como caballo. Esta es la energía de Marte en conjunción a Neptuno. ¡Qué delicia! ¡Qué rico! ¡Qué rico poder vivir esta conjunción! ¡Qué delicia saber que soy dueño de mi propia materia y que ésta responde y que ésta me obedece a los distintos procesos emocionales y que puedo sentir el espíritu en mi cuerpo, que puedo conectar con mi propio Neptuno, que puedo conectar con mis propias imágenes y darles valor para que tengan un sentido en mi yo, en Aries. Y ese es un trabajo demasiado individual. Este es un trabajo que no lo puede hacer nadie por nosotros. ¿Cómo le dices tú a otra persona que sienta tu sangre? Ni siquiera el más profesional de profesionales, porque el profesional pues tiene que mandar exámenes a ver cómo está la sangre. Sí, el profesional de la salud tiene que mandarte exámenes. Pero aquí el tema se vuelve muy desde adentro. Mira lo que dice Mariela, aceptar y escucharnos, dedicarnos a nosotros, esa parte de dedicarnos a nosotros y aprender a movilizar nuestra propia energía de manera neptuniana, de manera interna. Afortunadamente Neptuno, la casa de Neptuno, pues es la cabeza. La casa de Neptuno, Neptuno tiene un software, Neptuno tiene un computador y el computador de Neptuno se llama cerebro. Afortunadamente, ya hay estudios que logran determinar que el cerebro no sabe diferenciar entre las imágenes que logra visualizar dentro de sí,
la capacidad de recrear imágenes y visualización. El cerebro no sabe identificar o diferenciar esto que lo estás pensando y lo estás recreando a los acontecimientos visuales que logran el afuera. Esto es una maravilla, porque eso quiere decir que mi cerebro obedece a las visualizaciones y todos podemos visualizar. Pues esa es la conjunción de Marte, Neptuno que vamos a tener, poniéndolas en palabras, ¿no? Sentirnos vivos, dicen por acá, desde nuestro líquido celestial. Mira, es el valor que le doy a mi sangre, a lo que corre por mis venas. ¿Qué tanta capacidad tenemos de hacer eso? O sencillamente cuando cierro los ojos me desespero. O sencillamente todavía como que el cuerpo va por un lado y el espíritu va por otro lado. De eso nos habla la entrada de Marte en el signo de Aries, porque Marte es esa sangre y es esa fuerza y es esa... Marte en Aries es ese sentido de pasión, de conquista y de poder, pero está en el signo de Aries, es decir, en el yo, conquista en el yo. Y al estar en conjunción con Neptuno, pues esto se vuelve muy íntimo, esto se vuelve un matrimonio y se vuelve una mezcla tan rica entre el cosmos, la materia, la biología, entre todo lo que podemos fusionar en Aries. Esto es majestuoso. Claro, aquí sale una palabra que no le gusta a Aries. Aquí sale una palabra que no le gusta a Aries. Ojo, que no le gusta a Aries. No quiero decir que no le guste a las personas de signo Aries o a los ascendentes en Aries. Algo que no le gusta a Aries es quedarse quieto, porque es anti-Aries. Aries como que dice, pues nos vamos a quedar quietos. No, hagamos algo. Aries es el signo que nos invita a movilizarnos. Aries es el signo que nos invita a ir hacia adelante. Aries es el signo que nos invita a accionar. Y Marte en Aries como que le da más gabela y le da más fuerza y le da más energía. En cambio, Neptuno dice, sí, vamos a movernos. Sí, vamos a hacer. Pero Neptuno dice hacia adentro, en introspección. Porque Marte en Aries es excelente una carrera. En sus marcas, listos, fuera. Y allá va Aries, con toda la energía, allá va Aries, de primeras. Y quiere ganar y la conquista y va a toda mecha. Entonces Neptuno se queda mirando y dicen, sí, eso es muy fácil, hacerlo afuera. Ahora corre esa misma carrera Neptuno hacia adentro. Ahora agarra esa misma fuerza física, pero conéctala hacia el self, conéctala hacia lo Neptuno. Haz todo ese proceso, pero interno, toda esa efervescencia y toda esa energía de manera interna para que logres tener más vitalidad. Entonces, fíjense que es la trampa que puede haber, porque Marte en Aries dice, ay, no, yo qué voy a hacer ahí perdiendo el tiempo quedándome quieto. No, yo prefiero hacer cosas. Yo no voy a gastar mi tiempo ahí meditando haciendo nada. Pero hay que ver el cómo se mueve esa energía dentro de nosotros y los beneficios que esto aporta. Por eso Marte en conjunción a Neptuno, Neptuno es ese gran maestro. Claro, Neptuno es un planeta transpersonal. La función de Neptuno es llevar toda la energía de Marte en Aries a un sentido transpersonal, no personal, sino transpersonal, es decir, mucho más allá, que logre trascender las esferas físicas y que logre manejarse de una manera, Dios santo, estoy pero con este calor acá. Eso es Marte en Aries, chicos. Marte en Aries en conjunción a Neptuno. Usar el fuego para transmutar, mira, dice por acá. ¿Ah? Internamente. Hacer una quema interna. Hacer una quema interna. A ver, leo por acá los comentarios de TikTok.
Hola Javier, ¿cómo estás? Excelente tema. Qué bueno que les guste también, qué bueno que sea de su agrado. Sí, es un temazo que vamos a tener ya próximo, porque Marte ingresa a Aries ahorita este jueves 9 de abril y en conjunción a Neptuno lo vamos a tener el 13. O sea, esto está ya que arde, está en el horno, esto ya está listico. A ver, leo por acá sus mensajes. Gran saludo, me encanta el tema. Qué bella descripción acerca de Marte-Neptuno. Am, por eso Piscis se disocia. Bueno, pero es que ya salió de Piscis. Ya ahorita estamos hablando desde la energía más que todo de Aries. Entonces sí nos lleva un poco más a la cabeza, ¿no? Nos conecta un poco más con esa fuerza. Voy a ver si puedo compartir aquí el mandala. Siempre tan lindo, dice por aquí Pata, vivir y sentir lo que es invisible a los ojos. De eso estamos hablando. Eso es lo que nos invita Marte en conjunción a Neptuno en el signo de Aries. ¿Quién dice por acá? Gracias, maestro Javier, por, ¿cómo? Bueno, por compartir, me imagino, tu sabiduría, energía, súper interesante. Gracias, gracias, gracias. Voy a compartir la carta. Hola Javier, dice por acá en Instagram. Sí, un temazo y qué buena descripción, gracias. Voy a ver si puedo compartir la carta, a ver qué más nos está diciendo este Raiz. ¿Les parece? Vamos a mirar esto cómo va a estar para esta fecha. Permítame en un segundito. Ahí se van moviendo las imágenes un poco loco. Mientras yo voy colocando esto en orden. Listo. Ahí ya vamos teniendo el mandala, esta carta que estoy compartiendo. Esta carta que estoy compartiendo aquí es la carta del día 13 de abril, que es cuando vamos a tener esta conjunción partil. Quiero hacer, como es usual, algunas líneas de apalancamiento para que nos ayude a darle forma a esto. Utilicemos una flecha roja para definir a Marte. Aquí está Marte, esto va a ser a 2 grados en el signo de Aries, que además estos grados son maravillosos, ¿no? Recuerden que los 5 primeros grados de cada signo son potentes. Entonces, aquí vamos a tener con esta flecha roja a Marte, que esto es una maravilla, a 2 grados en el signo de Aries. Esto no pasaba hace 2 años. Recuerden que hace 2 años, la última vez que Marte estuvo en el grado 2 de Aries fue hace 2 años, de una parte. Pero cuando estuvo allí hace 2 años, no se encontraba Neptuno en Aries, Neptuno estaba en Piscis. Entonces fue muy diferente el ambiente que ofreció. Y aquí tenemos con la flecha negra al planeta Neptuno, que todos sabemos, Neptuno está a 2 grados ya de Aries. Esto es nuevo, esto sí es nuevo. La última vez que Neptuno estuvo a 2 grados de Aries fue hace mal contados unos 165 años. 165 años, eso es mucho tiempo. Calculen ustedes, la última vez que Marte y Neptuno estuvieron juntos en el signo de Aries hace más de 160 años. O sea, ninguno de los que estamos vivos en este planeta, ninguno, hemos vivido esta conjunción de Marte-Neptuno en Aries. Pero la traducción, el ejercicio a lo que nos invita de manera psicológica es a esto. Astrología viva, astrología humanista, astrología psicológica, leyendo el mandala y poniendo el foco hacia dónde es que el universo nos dice, vea, haga esto, mire, trabaje esta área, venga por aquí, cómo usted está en este sentido espiritual, cómo están sus imágenes, cómo está su gobernabilidad. ¿Cómo está su liberación? Esto tiene un propósito, ¿no? Esto no es que Marte en conjunción a Neptuno porque sí, después de 165 años y pues nada, no, no, no. Tiene su razón de ser, porque el universo, recuerden que tiene un propósito y es la evolución constante y permanente y nosotros no somos ajenos a esa gran combustión de energía y a esa parte de cosmos. Ya hoy en día sabemos que somos una representación estelar.
que nosotros somos la manifestación de energía aquí viviendo la experiencia humana. Entonces, esto también tiene un propósito muy espiritual, el hecho de que Marte se encuentre para empezar a accionar la autoliberación. Por eso Neptuno tiene que ver con la masa, Neptuno tiene que ver con el cardumen, Neptuno tiene que ver mucho en cómo nosotros nos movemos energéticamente, pero si no empezamos desde el yo, si no empiezo a ser dueño de mi propio avatar, si todavía no me obedecen mis células, todavía mis riñones yo no los siento, todavía yo no siento mis pulmones, todavía yo no siento mi sangre, todavía yo no sé cómo sentir mi corazón, cómo se sentirá mi corazón, no tengo ni idea. Nunca lo he hecho. ¿Nunca has sentido tu corazón? Jamás en mi vida. Si no empezamos a hacer esa conquista de nuestro propio avatar, pues ¿cómo vamos a hablar también de, aprender esto, a soltar el propio cuerpo o cómo vamos a aprender el desapego? Porque esta conjunción nos invita mucho a la conciencia que podemos hacer en relación al desapego. A veces creemos de manera superficial que el desapego es única y exclusivamente no apegarse a una casa, no apegarse a lo material, no apegarse a un carro, no apegarse al dinero. Ay, no, yo eso de desapego no, yo no soy apegada a las cosas. Pero es que esta conjunción nos está hablando y cómo está el desapego contigo mismo. ¿Cómo me aprendo a desapegar y cómo me voy preparando mientras estamos viviendo la experiencia humana? ¿Cómo me aprendo a desapegar si todavía desconozco partes de lo que estoy apegado? A lo que estoy apegado por excelencia, que el primer apego se genera al yo. Antes de apegarnos a una casa, antes de apegarnos a una persona, antes de apegarnos a un carro, antes de apegarnos a algo monetario, antes de apegarnos a algo externo, a lo primero que nos apegamos es al yo, es decir, a la identidad. Nos apegamos al cuerpo, a la carne. Por eso mucha gente se confunde y mucha gente cree que es el cuerpo físico. Mucha gente cree que es eso. ¿Sí? Ese es el tema. Entonces, Marte también nos va generando esa conquista con Neptuno y nos va mostrando, bueno, qué tan preparado estás tú para empezar a generar el desapego de tu propia identidad, porque para eso se necesita Marte, para desprender, para cortar. Marte también es el planeta que corta. Marte también es el planeta, es el cuchillo, ¿no? Es la herramienta que va dándole forma a la identidad del yo, que Neptuno logra ofrecer algo más que un simple cuerpo. Entonces, es muy bonito entenderlo desde este contexto neptuniano, muy espiritual en Aries, además con la chispa ariana, que es la vida, que es el suspiro, que es el respiro por existir, pero al mismo tiempo, pues darnos cuenta de ser conscientes de esta gran verdad que el apego empieza por la propia materia. Es muy difícil desapegarme de lo material si previamente no he aprendido o no estoy haciendo un ejercicio de desprendimiento del propio yo, que el yo es necesario, lo hemos dicho varias veces, el yo se requiere, pero una cosa es que sea necesario y otra cosa es que pase a ser completamente suficiente en mi vida, que son dos cosas distintas, ¿no? Porque el yo me puede tragar, el yo se puede robar todo el protagonismo de mi vida y no dar espacio para Neptuno, no dar espacio para lo etéreo, no dar espacio para la imagen visualizada del somos uno. Sí, somos uno. Esto es muy Marte conjunción Neptuno en Aries. A ver, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Bueno, creo que se me fue el internet. ¿Qué pasó? Se dejaron de opinar. Mire, los dormí con con la entrada. Esta es la entrada, este es el abrebocas de Marte conjunción Neptuno. Creo que los dormí con la poesía. Mira, acá estamos, Karen. Bueno, Karen está ahí en TikTok. Por lo menos en TikTok aquí hay gente. A ver si aprovecho para leer algunos de sus comentarios. A ver, en YouTube dicen por acá, hola, hola, un abrazo para Josefina, que está por acá en YouTube también. Saber que no solo somos el cuerpo, mira, esa es la idea también que nos va contando acá.
Buenos días, Javier. Un abrazo, Alejandra. Qué lindo que estés por aquí compartiendo con nosotros. Mucha reflexión, como siempre, exacto. Es una energía que nos pone como muy volcánicos, como muy en introspección, claro, ni más faltaba. Es desde esa línea que debemos tomarlo. Fantástico, un placer escucharlo, maestro. Música para los oídos, tan bella. Mariela, un abrazote para ti. Ah, muy bien. Dice por acá, a ver. Saludos, yo atenta a todo lo que explicas, maestro Javier, por eso no hablo mucho. Ok, está muy bien. Pues bueno, recordarles que esto va a ser el 13. El 13, entonces vamos camino hacia allá, vamos camino a movilizarnos hacia esta energía tan atractiva y esta energía que tiene un título también, ¿no? Así lo hagan en sus casas y demás. Esta es un pequeño abrebocas porque dentro de 2 años vamos a volver a tener también esta conjunción de Marte en Aries en conjunción a Neptuno y nos va a seguir invitando a la introspección, nos va a seguir invitando a la meditación. Es un tránsito que nos invita a la conciencia de la respiración y saber también ser un poco más condescendientes con el tema de que últimamente he notado que se le da mucho palo a Neptuno. Ay, Neptuno es las ilusiones, Neptuno es ilusionarse, Neptuno es, no hay que ilusionarse, pero si analizamos las ilusiones, la ilusión es inherente al ser humano, hace parte de nuestra conducta. Es imposible que no nos ilusionemos. El punto no es ilusionarse o no, porque a eso hace parte de la realización del yo, ilusionarnos. Es inevitable que en el mismo momento que una persona o conectamos con alguien, no ilusionarnos acerca de algo, de un trabajo, de una relación, de una amistad, de un noviazgo, etcétera, de lo que sea, ¿no? El punto no es si me ilusiono o no, el punto es cómo, con qué conciencia vivo esa ilusión. Porque ilusionarnos, Neptuno en Aries, también en conjunción con Marte, nos dice, hay cosas que se van a dar por encima de que yo no quiera vivirlas. Es como respirar, por eso Neptuno nos dice, si no respiras no hay vida. Neptuno en Aries también nos está diciendo, si no aprendes a respirar, no la logras, porque se requiere respirar. Fíjense cómo no podemos negociar la respiración, por eso Neptuno en Aries es un signo cardinal. ¿Y qué nos dice una cardinalidad en Aries? Que sí o sí se tiene que dar y no es negociable, punto. ¿Sí? Yo no puedo decir, ay, este fin de semana no voy a respirar. Voy a dejar que los pulmones descansen este fin de semana. Viernes, sábado y domingo no voy a respirar. Voy a volver a respirar por allá el lunes o el martes. Voy a darme de descanso este fin de semana a los pulmones que no respiren. No podemos negociar eso, ¿sabes? No, no lo podemos hacer. Humanamente no es posible. No puedo hacer eso. Eso es Neptuno en Aries. O sea, la respiración la tienes que hacer. Lo mismo pasa con las ilusiones, con las imágenes de nuestra psique. Ay, no, yo no me voy a ilusionar en esta relación. Yo no me voy a ilusionar en este trabajo. Yo no me voy a ilusionar en esto. No, eso va a estar ahí. Eso va a estar ahí. Aunque yo diga que no, va a pasarme. Hace parte de la vida, hace parte del existir. No lo puedo negociar, así como no puedo decir, ay, este fin de semana no respiro, pues tampoco voy a poder negociar lo otro. Como no lo puedo evitar, porque es una realidad, es inherente al ser humano, a la experiencia humana, a lo que nos invita esto, ok, ¿con qué conciencia voy a respirar? ¿Con qué conciencia me voy a ilusionar? ¿Con qué conciencia estoy dándole forma a estas imágenes? ¿Con qué conciencia voy a vivir esto? ¿Qué conciencia le voy a poner? Eso sí marca la diferencia. Eso sí la marca. Así como no podemos irnos al extremo de decir yo no voy a respirar el fin de semana, claro que vas a respirar. Yo sí puedo elegir con qué conciencia voy a respirar este fin de semana. En este momento, con qué conciencia lo voy a hacer. Eso sí es un libre albedrío que lo puedo hacer. Lo mismo pasa con las imágenes. ¿Con qué conciencia voy a vivir esto? ¿Con la conciencia de que me pierdo y no soy dueño de esto? ¿O por el contrario, me estoy permitiendo
le estoy dando espacio a mi Neptuno, pero estoy siendo consciente de mis imágenes, de mis ilusiones, de mis sueños, porque incluso con un proyecto, cuando tú haces un proyecto, obligatoriamente debes visualizarlo, obligatoriamente pasas a tener imágenes y de eso se trata Neptuno, ¿sí? Es maravilloso es muy bonito esta conjunción que a veces se le da mucho palo a Neptuno y imágenes, ilusiones, ilusiones y no te ilusiones y no te ilusiones. Pues decirle a una persona de dientes para afuera no te ilusiones, eso es fácil. Pero cuando ya estudiamos la psique humana, nos damos cuenta que le estamos pidiendo algo que humanamente no se puede hacer. Es como decirle a un ser humano, no respire este fin de semana, deje descansar sus pulmones y póngase a respirar por allá el martes. Pues de decírselo, se lo puedes decir, pero humanamente no lo puede hacer, está impedido para hacerlo. Entonces nos habla de conciencia, ¿no? Nos habla de dejar también ese espacio al misterio, ¿sí? ¿Cómo desaparezco yo el misterio? Voy a desaparecer el misterio de mi vida. Entonces digo que yo no creo en el misterio y ya, con eso desapareció el misterio. Pues no, ahí va a estar, por encima de que yo diga que no existe, por encima de que yo lo quiera negar. Lo puedo hacer. De decirlo, lo puedo decir. Pero no por eso el universo va a desaparecer el misterio o no por eso va a dejar de existir en mi vida. ¿Se fijan que es una combinación bien interesante? Es un tema que nos trae de un lado para el otro, es una mezcla deliciosa, es una mezcla de gobernabilidad, es una mezcla de conquista del propio yo encarnando el avatar, ¿no? Es como ese Marte que dice, gobiérnate a ti mismo, conéctate y permea tu propio ser. Esta es una oportunidad muy bonita, que ni es muy, muy allá, ni es muy, muy acá. Está servida para quienes conectamos con este lenguaje, está puesto en la energía para que lo vivamos. Es maravilloso esto. Yo, tan bella. Mira, yo sí me ilusiono con sus programas, maestro. Tan bella, mira. Pues yo también me ilusiono con hacer este programa. Imagínate donde yo no me ilusionara para hablar de Neptuno. Imagínate donde yo no me ilusionara para hablar de Neptuno. ¿Ah? Claro, así como tú te ilusionas así como tú te ilusionas con estos programas y te emocionas con estos programas, a mí me pasa igual. Imagínate salir yo aquí a hacer este live sin ilusionarme y sin conectarme y sin emocionarme y hablar de Marte y Neptuno en Aries, pues no estaría aquí sudando, ¿vea? No estaría aquí yo deshidratado en estos programas haciéndolo. Claro que es sentido, es vivido, es dándole esa conexión de vida. Me encantó eso. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. No les quito más tiempo, no les robo más espacio. Gracias a los que me acompañaron de incógnitos y de presenciales. Gracias por sus mensajes. Gracias por compartir los vídeos. Veo que últimamente en YouTube se ha vuelto muy famoso que comparten los vídeos según las estadísticas que aparecen ahí en el canal, lo cual me pone muy feliz que ustedes también compartan este material con otras personas. Gracias también a los que están en TikTok, a los de Instagram, por dedicar este espacio. Qué poder es decirse esas palabras, Javier. Llegué tarde, queda grabado en el canal de YouTube para los que acabaron de llegar a TikTok, a Instagram y a Facebook, queda colgado en el canal de YouTube. Un abrazote para todos, que tengan un excelente martes. Ya iniciamos esta semana con mucha energía, creo que se percibe. Gracias también por sus comentarios. Abracen su Neptuno y cumplan sus sueños. Mira, vamos a abrazar a Neptuno. Todo es posible, claro, imagínate donde eso no hay que soltarlo, ese lazo no se puede soltar. Si soltamos ese lazo de la fe, grave, grave porque quedamos a merced del ego y ahí sí nos agarra como trapo de cocina. Un abrazo para todos, excelente martes, cuídense mucho. Para los que me están preguntando consultas y demás, ahí encuentran los links en TikTok, en Instagram, en Facebook, ustedes encuentran los links para mirar esto más detenidamente. A los que me están preguntando si imparto consultas, sí, una de las razones por las que debo cortar es porque voy a consulta, pero cuídense mucho, un abrazote, me encanta, gracias por su compañía.